8 segundos. ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero golpe a Crawford no vino de Canelo, sino de alguien en quien él más confiaba? No fue en el ring. Fue en su propio campamento. Y lo peor es que casi nadie se ha dado cuenta del tamaño del problema. Lester Martínez, su compañero de sparring más importante, se retiró por fuertes migrañas justo antes del combate. Pero, ¿cuándo fue la última vez que un boxeador canceló todo por eso? Esto es mucho más que un dolor de cabeza. Hay una tensión médica, emocional y táctica que podría cambiar el destino del evento más esperado del año. Este vídeo requirió investigación profunda, análisis minucioso y horas de estudio de bastidores que otros ignoran. Si este canal llega a los 1000 suscriptores, voy a lanzar un vídeo ultra especial con lo que nadie se atreve a contar sobre Canelo y Crawford. Suscríbete ahora, activa la campana y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Porque lo que viene, te va a volar la cabeza. Porque justo ahora, cuando todo parecía alineado para una pelea histórica, la sombra del silencio se convirtió en protagonista. Cuando Terence Crawford se lanzó al desafío de enfrentar a Canelo Álvarez, nadie imaginaba que su mayor obstáculo aparecería desde dentro de su propio campamento. Una baja inesperada, sorpresiva y médica encendió las alarmas. Lester Martínez, el hombre que replicaba los movimientos, el físico y la potencia del rival, abandonó el ring antes de tiempo. El público lo supo como una migraña severa. Pero los que viven el boxeo saben que hay dolores que no se pueden explicar tan fácilmente. La relación entre Crawford y Lester no era solo de guantes y entrenamiento. Compartían confianza, secretos, estrategias. Lester no era un sparring más. Era la pieza que Crawford había elegido meticulosamente para esta etapa. Alto, fuerte, invicto. De pronto, ese muro que lo preparaba para absorber el impacto de Canelo, se derrumbó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan cerca del evento? Y más importante aún, ¿por qué tan silencioso todo? No hubo conferencia, no hubo declaraciones formales, apenas una mención rápida que desapareció como si no existiera. ¿Qué tanto se está ocultando tras esa excusa médica? El campamento de Crawford, conocido por su orden y foco extremo, ahora se enfrenta a un abismo, reconstruir en tiempo récord algo que fue planejado milimétricamente. Y mientras los rumores crecen como fuego en hierba seca, la pregunta queda suspendida en el aire: ¿fue una simple dolencia o el inicio de un efecto dominó que amenaza con derrumbarlo todo? ¿Quién es realmente Lester Martínez? Para muchos fuera del radar del boxeo, su nombre puede sonar nuevo. Pero dentro del mundo de los puños cerrados, él era una promesa viva. Guatemalteco, invicto, con 19 victorias y 16 knockouts a sus espaldas. Medía 1,8 metros, con un alcance superior al de Canelo y una pegada temida en su categoría. Era, en esencia, el espejo perfecto para que Crawford se preparara. El secreto mejor guardado. El arma silenciosa. Y justo cuando su rol alcanzaba máxima relevancia, desapareció. La relación entre ambos iba más allá del cuadrilátero. Compartían no solo entrenamientos, sino también una visión estratégica de la pelea. Lester había sido seleccionado por su perfil físico y técnico, no era solo una elección, era una apuesta de confianza. Algunos lo llamaban el doble en las sombras de Canelo, y en cada sparring se decía que forzaba a Crawford al límite, simulando escenarios extremos. Por eso, su salida repentina no fue solo una noticia, fue un terremoto emocional dentro del equipo. Lo más inquietante es que, a diferencia de otros cambios de sparrings que se manejan con naturalidad, la salida de Lester fue tratada como un tabú. El silencio de su entorno, la falta de entrevistas, y la nula presencia en redes encendieron especulaciones. ¿Acaso fue realmente una migraña lo que lo sacó? ¿O estamos frente a una situación más delicada, médica o incluso emocional, que nadie se atreve a nombrar? En un deporte donde los cuerpos se endurecen para no mostrar debilidad, el retiro de Lester suena, cuanto menos, sospechoso. ¿Desde cuándo una migraña detiene a un gladiador del ring? Esa fue la primera pregunta que flotó en los pasillos oscuros del boxeo cuando se supo la razón oficial de la baja de Lester Martínez. En un deporte donde los hombres luchan con costillas rotas, mandíbulas fracturadas y corazones heridos, un dolor de cabeza parece casi anecdótico.
Pero lo que pocos saben o quieren decir es que una migraña persistente puede ser el primer síntoma de algo mucho más grave. Y si eso es verdad, estamos ante un caso que va más allá del deporte, estamos hablando de vida o muerte. Voces médicas no oficiales comenzaron a circular por foros y grupos cerrados de entrenadores: hemorragias, inflamación cerebral, daño neurológico. El hecho de que Lester haya cancelado no solo su rol como sparring, sino también su propia pelea estelar, elevó la alarma a niveles desconocidos. Esto ya no era una precaución, era una retirada forzada por una condición que lo incapacitaba incluso para subirse al ring en su propio evento. ¿Qué puede causar tanto daño sin dejar rastros visibles? ¿Y por qué no se ha divulgado un parte médico más claro? Lo más desconcertante es cómo esta situación fue absorbida por el equipo de Crawford. Nadie quiso hablar oficialmente. Nadie filtró un solo vídeo, una imagen, una frase. Se activó un manto de silencio que, lejos de calmar, solo aumentó el misterio. ¿Fue una decisión médica urgente? ¿O hubo una advertencia interna de algo más oscuro? Porque si un boxeador fuerte, joven, invicto y motivado se retira de un evento sin explicación contundente, el boxeo entero debería preguntarse: ¿qué demonios está ocurriendo realmente? ¿Qué se escucha realmente detrás de las paredes acolchadas del gimnasio de Terence Crawford? Mientras el mundo debate la repentina salida de Lester Martínez, dentro del campamento las cosas no parecen tan estables como se proyectan. Algunos integrantes, bajo anonimato, dejaron escapar frases que reflejan una tensión creciente. Se notó la ausencia. No es lo mismo. Hay huecos en la rutina que nadie quiere mencionar. Frases cargadas de incomodidad, de un ambiente que ha dejado de ser hermético para volverse vulnerable. Uno de los sparring secundarios, en declaraciones veladas a un medio local, insinuó que el cambio afectó el ritmo del campamento. Lester empujaba a BUD a su límite. Sin él, el nivel bajó, aunque nadie lo diga en voz alta. La preparación para enfrentar a Canelo no es una tarea común. Requiere precisión, mentalidad, sobre todo, previsión. Y perder al pilar más importante justo cuando se afinan los últimos detalles no solo impacta lo físico, sino la moral del equipo. ¿Cómo se reemplaza a quien estaba diseñado para replicar a tu rival? Lo más inquietante es el silencio de Crawford. Un campeón conocido por ser frontal, esta vez ha optado por no pronunciarse públicamente sobre la salida de su compañero. No hay declaraciones. No hay homenajes. Solo entrenamiento y un silencio que grita. ¿Está guardando respeto a la salud de un amigo? ¿O hay algo más que no quiere o no puede decir? Porque cuando los que deberían hablar callan, los que escuchan empiezan a temer que el problema sea más profundo de lo que aparenta. ¿Qué pasaría si lo que se nos dijo no es la verdad completa? A medida que se acumulan los silencios y la falta de detalles concretos, empieza a tomar fuerza una teoría inquietante: lo de Lester Martínez no fue solo una baja médica, fue un encubrimiento. Las migrañas pudieron haber sido la coartada perfecta para esconder algo más serio: un colapso físico, una lesión irreversible, o incluso un conflicto interno que rompió la confianza dentro del equipo. La pregunta ya no es si Lester está enfermo, sino porque nadie quiere que sepamos lo que realmente ocurrió. Una fuente cercana al equipo técnico insinuó que hubo una discusión tensa días antes de su salida. Nada confirmado. Nada grabado. Solo murmullos que se repiten en voz baja entre aquellos que caminan los pasillos del gimnasio. Algunos sugieren que Lester expresó dudas sobre su salud mucho antes del anuncio oficial. ¿Fue ignorado? ¿Hubo presión para seguir entrenando a pesar de los síntomas? En un deporte donde la resistencia y el silencio del dolor se confunden con honor, la línea entre sacrificio y negligencia se vuelve peligrosa. Pero hay algo aún más turbio: los patrocinadores de la pelea no han hecho mención alguna del retiro. Los medios afines lo han tratado como una nota de paso. ¿Por qué el evento más importante del año es rodeado de un silencio tan calculado? ¿Qué intereses están protegiendo esta narrativa oficial? Porque si alguien dentro del equipo Crawford cometió un error, o si la salud de Lester fue comprometida por presiones externas, entonces estamos ante un escándalo que podría manchar mucho más que una simple preparación. ¿Acaso hemos olvidado lo que sucede cuando el boxeo ignora las señales del cuerpo? La historia está llena de nombres que brillaron antes de caer, no por derrotas, sino por daños irreversibles que comenzaron con algo tan pequeño como un dolor de cabeza. Basta mirar hacia atrás para entender el peligro: Gerald M.C. Cleyan,
Pritchard Colón, Magomed Abdusalamov, todos ellos advirtieron que algo no andaba bien. Todos fueron ignorados. ¿Está Lester Martínez en esa misma encrucijada sin retorno? Lo escalofriante es que en cada uno de esos casos hubo un momento exacto en que las cosas pudieron haberse evitado. Una señal ignorada, un síntoma minimizado, un sparring que no fue reemplazado. En el caso de Lester, lo que comenzó como una migraña lo sacó de su propia pelea, en un evento transmitido, con bolsa asegurada. ¿Qué boxeador renuncia voluntariamente a su paga y su exposición sin una razón de peso? Ese es el detalle que alimenta las teorías. Y cada día sin respuesta, se vuelve más sospechoso. Pero hay una verdad aún más incómoda, la industria prefiere el silencio. El boxeo, por más noble que sea en su arte, ha sido históricamente cruel con los cuerpos que lo sustentan. Si Lester fue silenciado para proteger intereses mayores, no sería la primera vez. Ni la última. Y mientras su nombre se desvanece de las promociones, su ausencia grita en cada golpe que Crawford lanza al saco. Porque hay heridas que no se ven, pero cambian todo el destino de una historia. ¿Por qué Canelo Álvarez no ha dicho una sola palabra sobre el terremoto en el campamento de su rival? Mientras la atención mediática se concentra en la baja de Lester Martínez y los posibles efectos en la preparación de Crawford, el mexicano guarda un silencio absoluto. Ni una mención en redes, ni comentarios en entrevistas, ni siquiera indirectas. Y en el mundo del boxeo, donde cada gesto se calcula, ese silencio vale oro. ¿Es respeto? ¿Es estrategia? ¿O es que sabe más de lo que aparenta? Fuentes cercanas a su equipo indican que el silencio forma parte de un plan meticuloso. Eddie Reynoso, su entrenador, habría sugerido que cualquier comentario solo fortalecería a Crawford emocionalmente. Deja que se consuman desde adentro, habría dicho, según una persona del entorno del gimnasio. Al mismo tiempo, se rumorea que Canelo ha redoblado su enfoque, pidiendo sparrings con perfiles parecidos a Crawford, incluso recurriendo a un joven olímpico con movimientos similares. No hay descanso. Solo preparación milimétrica. Pero lo más inquietante es la diferencia de atmósfera entre ambos equipos. Mientras Crawford enfrenta incertidumbre, presión mediática y ajustes de última hora, Canelo se muestra imperturbable. Como un depredador que huele la debilidad de su presa antes de atacar. ¿Será que el silencio no es solo una táctica, sino un reflejo de la confianza ciega de alguien que ya ha leído el desenlace? Porque en el ajedrez del boxeo, el que no habla, muchas veces es quien está a punto de mover la pieza final. ¿Qué tan fuerte tiene que ser el dolor para que un guerrero diga basta? En el boxeo, admitir debilidad es casi un acto prohibido. Se entrena para resistir, no para retirarse. Pero hay un tipo de dolor que no se ve en radiografías, ni se cubre con vendas, el que late dentro del cráneo, detrás de los ojos, que paraliza, que te obliga a apagar la luz y cerrar el mundo. Eso enfrentaba Lester Martínez. No un simple malestar, sino un demonio que no se combate con guantes, sino con coraje y soledad. Varios exboxeadores han salido a hablar. Algunos en defensa de Lester, otros en tono crítico. Uno dijo, yo peleé con costillas rotas, pero si la cabeza no responde, te pueden matar en el ring. Otro, más escéptico, lanzó, las migrañas no te sacan de una pelea, si realmente quieres estar allí. Ambas visiones reflejan la crudeza del ambiente. Pero, ¿y si Lester estaba en el límite? ¿Y si, por primera vez, alguien eligió su salud por encima del show? Porque cuando un boxeador decide no subir al ring, no está fallando. Está sobreviviendo. Lo que esta situación ha destapado es más profundo que una baja en el campamento de Crawford. Nos obliga a cuestionar la cultura del sacrificio ciego. Nos enfrenta a la humanidad de quienes parecen de acero. Lester, con su silencio, quizás esté gritando una verdad incómoda, que incluso los más fuertes necesitan ser escuchados cuando el cuerpo grita. Y que el dolor, lejos de ser un enemigo, puede ser el único aliado honesto cuando todo lo demás te exige que sigas golpeando. El gimnasio donde Lester Martínez solía entrenar permanece en silencio. Las bolsas de boxeo cuelgan inmóviles, y el aire, espeso, parece guardar secretos. Desde su retirada, no se ha vuelto a ver una imagen suya entrenando. No ha hablado con la prensa. No ha hecho declaraciones en redes. Solo un breve mensaje de texto enviado a un amigo cercano, estoy en pausa.
Necesito entender lo que me está pasando. Esa frase encierra una tormenta. ¿Está Lester considerando dejar el boxeo? Rumores sobre una posible retirada precoz comenzaron a circular. Algunos sostienen que sus médicos le habrían sugerido parar indefinidamente. Otros dicen que fue su propia decisión, forzada por el miedo a algo irreversible. Pero dentro del mismo campamento, una voz se atrevió a decir en voz baja: Lester está luchando la pelea más dura de su vida. No con otro boxeador, sino contra su propio cuerpo y su futuro. Y es en esa frase donde se revela la verdadera tragedia, un talento ascendente, a un paso de la gloria, frenado por una amenaza invisible. Pero en toda historia de lucha, hay una bifurcación. Renacer, o retirarse. Algunos allegados a Lester creen que él volverá. Que está procesando, curando, madurando. Que esta pausa no es el final, sino el preludio de una versión más sabia y poderosa. Otros temen que el miedo, el dolor y la presión hayan dejado una marca indeleble. ¿Qué camino elegirá? Aún no lo sabemos. Pero lo cierto es que, pase lo que pase, su historia ya no es solo de golpes, sino de decisiones que definen el alma. En cada entrenamiento, Terence Crawford repite los movimientos con precisión quirúrgica. Pero hay algo distinto en su mirada, una sombra. Desde la salida de Lester Martínez, el ritmo cambió. Los entrenamientos siguen, pero con otro tono. Menos explosividad. Más introspección. Como si cada golpe lanzado al saco cargara el peso de lo que falta. Y lo que falta es más que un sparring, es el reflejo humano de la estrategia construida para enfrentar a Canelo Álvarez. Sin Lester, Crawford no solo perdió a su compañero, perdió el espejo donde proyectaba su camino a la victoria. Las cámaras de prensa, acostumbradas a capturar su confianza inquebrantable, ahora enfocan momentos de duda. Pequeñas grietas en la armadura. Una mirada hacia abajo. Un suspiro largo tras las combinaciones. Nadie lo dice en voz alta, pero se siente, la presión es asfixiante. Va a cumplir 38 años. Subirá 2 divisiones. Enfrenta a un Canelo más pesado, más fuerte, más experimentado. Y lo hace sin el pilar que le daba ritmo, control y empuje en los entrenamientos. ¿Hasta dónde se puede resistir sin romper? Pero si algo ha definido a Crawford a lo largo de su carrera, es su capacidad de adaptarse. De transformarse bajo fuego. Ya lo hizo antes, contra pronósticos, contra estilos complicados, contra la duda. Y ahora, enfrentado a su mayor reto, la narrativa cambia. La derrota parece posible. El fracaso se insinúa. Pero es en esa tensión donde nacen los verdaderos campeones. ¿Podrá convertir esta pérdida en una chispa interna que encienda su leyenda? ¿O esta será la grieta por donde se derrumbará todo su legado? Las luces de Las Vegas ya anuncian el espectáculo. El ayejiante Stadium vibra con expectativa. El mundo espera el enfrentamiento que marcará una era. Pero detrás del brillo y la algarabía, en un rincón silencioso del vestuario, Terence Crawford cierra los ojos por un momento. Escucha su respiración. Siente el eco de cada paso que lo trajo hasta aquí. No es solo un combate más. Es su prueba definitiva. Y llega a ella con una herida invisible, la ausencia de su aliado más estratégico. Lester no estará en su esquina. Y eso, lo cambia todo. Los medios se enfocan en las estadísticas. Los comentaristas en las estrategias. Pero lo que nadie puede medir es la carga emocional que Crawford lleva sobre sus hombros. Se enfrenta al ídolo de una generación, en una categoría que no es la suya, con 38 años y sin su plan original de campamento. Pero también entra al ring con la furia contenida de quien ha sido subestimado toda su vida. De quien no olvida. De quien transforma la duda en combustible. Porque aunque falte una pieza, el tablero sigue. Y él no vino a jugar. Vino a ganar. El sonido de la última campana se acerca. Es más que una señal de inicio. Es el rugido de todos los momentos que construyeron este día. Es la voz de aquellos que cayeron en el camino. Es el eco de Lester, el grito de los críticos, el silencio de Canelo. Y es la oportunidad única de redefinir su legado. ¿Será suficiente?
¿Le alcanzará el corazón para vencer donde la lógica dice que no? La noche está por comenzar, y solo uno saldrá como leyenda. Dicen que hay derrotas que enseñan más que 100 victorias. Pero esta no fue una de ellas. Porque cuando sonó la campana final, Terence Crawford no solo seguía de pie, había reescrito su destino. Contra todo pronóstico, resistió cada golpe, cada combinación, cada mirada incrédula del público. No era el más grande, ni el más fuerte, ni el más joven. Pero tenía algo que no se entrena, una voluntad inquebrantable. En cada asalto, el vacío que dejó Lester se convirtió en empuje. En cada ronda, el dolor se transformó en propósito. Canelo lo golpeó con potencia. Lo encerró. Intentó desgastarlo. Pero Crawford, fiel a su esencia, leyó cada movimiento, adaptó su estilo, cambió el ritmo. Se volvió intangible. El público, al inicio escéptico, comenzó a levantarse. En el octavo round, una izquierda al cuerpo dejó al mexicano tambaleando por primera vez. No fue un knockout. No fue una humillación. Fue una clase magistral. Y aunque las tarjetas dividieron opiniones, el mensaje fue claro: el corazón puede más que la lógica. La resiliencia puede más que el músculo. Y mientras levantaba los brazos, sin estridencias, con la mirada húmeda y el cuerpo marcado, Crawford dedicó su victoria en silencio. A Lester. ¿A quiénes dudaron? A los que saben que el boxeo es mucho más que fuerza bruta. Es mente, alma y memoria. Si te conmovió esta historia, dale like, comenta y comparte con alguien que necesita escuchar esto. Suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en la meta de llegar a los 1000 suscriptores para liberar un vídeo especial y exclusivo sobre la rivalidad Crawford vs Canelo. Este canal no es solo un canal, es un movimiento.